Al entender el tema de las anatomía de las emociones, ya podemos ver dos áreas muy diferentes, el cual quizás podemos también ser atacados, porque todos los ataques que más nosotros podamos recibir serán en las emociones. Eso siempre ha sido así. Y el arma más poderosa que tiene el enemigo, que el Señor lo reprenda, es en el área emocional. Atacó a la mujer en Edén en un área emocional. Le hizo en el diálogo, le provocó la caída. Y así sucesivamente toma la área emocional el hombre. Una de las cosas importantes que tenemos que cuidarnos es el área emocional. Porque todos los días, absolutamente todos los días, el enemigo donde más nos va a atacar va a ser en las emociones. Y aquí podemos ver anatomía de las emociones. Hay unas emociones positivas y otras negativas. Anatomías de emociones positivas como el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, que son parte de fruto del espíritu. Y está lo contrario a una emoción negativa, que es el temor, la amargura y odio, enojo e ira. También está la confusión, la depresión, la ansiedad, la culpa y la vergüenza. El enemigo siempre va a querer colocar un área emocional para hacerte decaer, para que no puedas avanzar, hacerte enojar, airarte, falta de oración, cansancio, que no puedas estudiar, que no puedas avanzar, que no puedas crecer. Siempre el enemigo donde más va a trabajar va a ser siempre en el área emocional. Ahora, lo que vemos ahí en esas caricaturas es un diálogo. Cuando dos personas se comunican, ese es un diálogo. El diálogo tiene que ver con 200 a 300 palabras por minuto. Se llama un diálogo. En ese diálogo las personas pueden hablar, conversar, pueden decir alguna palabra en un diálogo. Pero también está el dialogismo, que son de 1000 a 1500 palabras por minuto. El diálogo es de 200 a 300 palabras por minuto. Pero el dialogismo es 1000 a 1500 palabras por minuto. Son más peligrosas, porque el dialogismo tiene que ver con el pensar. Hay personas que no pueden dormir, como la hermana que está ahí. Ya son las 3 y todavía está con las tremendas, Pepa se dice en Chile, con los tremendos ojos, porque no pueden dormir, porque piensan tanto. ¿Por qué no fui para allá? Si yo hubiera dicho esto, ¿por qué no callé? ¿Por qué no hablé? Entonces se llama el dialogismo. El dialogismo es más peligroso que el diálogo, porque el diálogo ya lo está comunicando y son solamente 200, 300 palabras por minuto. Pero en el dialogismo, las personas se comunican, es una conversación con su mente. Y usted se conversa con su mente y su mente le responde. Y ese es el dialogismo que usted tiene constantemente. ¿Cómo hacer esto? ¿Y si lo hago aquí? ¿Y si voy mañana? No, mejor no voy. Ese es el dialogismo. Y como piensa tanto en su mente, muchos no pueden dormir. El diálogo y el dialogismo es lo que altera el ADN, que lo vimos en esta semana en las clases sobre la genética. El ADN es alterado por una mala emoción. Ahí están los químicos del cerebro, la dopamina, serotonina, noradrenalina. Estos químicos hacen que las personas caigan en estados hasta depresivos, porque no hay realmente un control. Es importante entonces no dialogar con el serpiente. La mujer en Edén dialogó con el serpiente. Ese fue el error. Al dialogar con el serpiente se produjo la caída. Esa caída se produjo producto de el diálogo que no tenía que hacer la mujer con el serpiente. Ahora, ese diálogo no fue de la noche a la mañana.
Ese diálogo fue durante mucho tiempo. Porque nadie que no conoce le da algo de comer y usted lo come. Nadie que usted nunca ha visto le da algo para que coma y usted lo va a comer. Eso significa que el enemigo usó, como era astuto, Génesis 3:1, que la serpiente era más astuto que los animales del huerto, del campo. Entonces la astucia del serpiente produjo un diálogo. Ese diálogo hizo que la mujer tuviera confianza con el serpiente. Y ahí se produjo en que le dijo, come de aquel árbol. Pero nadie cae de la noche a la mañana. Esto significa que la mujer tuvo un diálogo durante mucho tiempo con el serpiente hasta ganarse la confianza y después llegar a comer el fruto que no tenía que haber comido. ¿Por qué lo hablo de esta manera? Porque nadie va a comer algo que le dan a alguien, algo que usted no, a una persona que no conoce, usted no va a llegar y va a comer. Es como que si usted está en la calle y viene alguien y le da una manzana, ¿usted se la comería esa manzana? En el metro, o en la calle, en el colegio, de repente pasa una persona que usted ni siquiera conoce y le dice, le regalo esta manzana. ¿Usted se la comería con confianza? No, ¿verdad? Es lo mismo que pasa en Edén. El enemigo lo que hizo a través del serpiente es que produjo la confianza con el diálogo. Y luego de llegar al diálogo, ya produjo la inquietud del dialogismo en la mujer. Porque en el diálogo fue lo siguiente. La mujer dijo, Dios ha dicho que no, que de todo árbol podríamos comer, de todo fruto, menos del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y el enemigo también conversa en el diálogo. No es así, porque el día que tú comas serás semejante al Dios Altísimo, serás semejante, igual a Dios. No vas a morir. Diálogo. Después, si seguimos leyendo, dice que la mujer se paseaba en el huerto. Y ahí empezó el dialogismo. Recuerde que el dialogismo son de 1000 a 1500 palabras por minuto. Y la mujer empezó a pensar, el enemigo me dijo esto. El enemigo dijo que si yo como, no me hará daño. El enemigo me dijo que al contrario, yo voy a vivir, voy a ser eterna. Empezó con el dialogismo. Luego la mujer, cuando empieza con ese dialogismo, ve al árbol, el árbol que no tenía que comer. Y la mujer dice que el árbol era bueno, agradable y deseable. Nadie puede decir que algo es bueno, agradable y deseable si no lo ha comido. Lo que quiere decir que la mujer ya había pecado. Mire qué importante eso. La mujer ya había fallado, ya había pecado. ¿Dónde? En su mente. Porque todo lo que se produce hacia afuera primeramente va a la mente. Y de la mente luego lo lleva a la obra. Pero la mujer antes que coma el fruto, antes que toma el tacto y coma el fruto, ya había pecado. Porque su mente ya lo había deseado. Eso alteró las emociones de la mujer. Por eso es que es importante dormir bien. Aquí tenemos una foto de un hermano. No. El Salmo 4:8, la versión TLA, dice, cuando me acuesto, me duermo enseguida, porque solo tú, mi Dios, me das tranquilidad. Qué bonito es declarar estos salmos. Por eso es que toda la noche usted tiene que declarar este salmo. Todos los días. Cada vez que usted vaya a descansar, tiene que declarar este salmo. La versión TLA dice del Salmo 3, verso 5. Yo me acuesto y me duermo y vuelvo a despertar, porque tú vigilas mi sueño. Qué hermoso es entender que cuando estamos en una voluntad de Dios, descansamos de áreas emocionales, podemos descansar tranquilo. Podemos ver el mundo de una manera diferente y podemos también de esa manera darle gracias a Dios porque Él nos da la vida que necesitamos. Aquí aplica el Salmo 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Cuando dice asimismo, está volviendo a colocar la palabra paz, porque aquí aparece 2 veces la palabra paz. En paz me acostaré
y en paz dormiré. Que el número 2 tiene que ver con una aseveración. Cada vez que aparece el 2 es una aseveración, es una seguridad. Así será y así será hecho. Es como cuando el Señor dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Es porque el Señor nos está dando una paz, una seguridad, una convicción a través de los números. Habla el Señor sobre los hemisferios izquierdo y derecho, que cada noche usted, antes de acostarse, tiene que lea siempre ese salmo, pero con convicción, no como un amuleto, no como que lo tenga ya ahí como la hoja amarilla, sino con convicción, con seguridad. En paz me acostaré y asimismo dormiré, que está hablando del hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, que el Señor ahí coloca paz en cada uno de los hemisferios. Job 33:14 dice: sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende, por sueño y visión nocturna. Cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando adormecen sobre su lecho, que es el sueño profundo de las 3 de la madrugada. Verso 16: entonces revela al oído de los hombres y le enseña su consejo. Mire qué lindo lo que hace el Señor, que aún mientras nosotros dormimos, descansamos, viene el Señor y nos habla a nuestro oído, nos da consejo, nos da revelación, nos dice lo que tenemos que hacer, habla a nuestro espíritu, a nuestra alma. Él se preocupa de nosotros. Hay un texto que dice Isaías 26, verso 3: tú guardarás en completa paz a aquello cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esto es lo que dice Casiodoro Reina Valera de 1960. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Pero si nosotros vemos las versiones más originales, vemos que la versión CA dice: con propósito firme asegurarás la paz, pues en ti confía. Versión Valera, pero de 1865, sentencia firme. Ahí se fija lo que le decía anteriormente, sentencia firme, cuando está el número 2. Es una aseveración, es una seguridad. Sentencia firme, que guardarás paz, porque en ti han confiado. BDN. Al de ánimo firme le guardarás la paz, porque en ti estás seguro. Versión Oro. Tú, oh Señor, nos conservarás la paz. Y la versión Oso 1569, firme, que guardarás paz, porque en ti ha confiado. Entonces, todos estos textos nos dan una claridad muy diferente a lo que es Valera, que a veces tiene algunos problemas de traducción. Y ahí, en los textos originales, habla de 2 veces paz. Lo que volvemos del Salmo 4:8, en paz me acostaré y en paz dormiré. Volvemos nuevamente al mismo tema de la seguridad. El número 2 es una aseveración. Por eso dice: al de ánimo firme. El otro dice: sentencia firme, guardarás paz. Y cuando hablamos de 2 veces paz, en paz me acostaré y en paz dormiré, está hablando los hemisferios izquierdo y derecho. Paz. Esa paz que hemos escuchado siempre es la palabra Shalom. Shalom significa paz. Un shalom hemisferio izquierdo, un shalom hemisferio derecho. Pero cuando habla de ese shalom, más allá de la palabra paz, shalom significa restricción total del caos. Eso significa que nadie puede entrar en ese shalom. Hay restricciones. Nadie puede entrar, ni el enemigo, ni acusadores, ni demonios, ni espíritu inmundo, ni amargura. Estamos en una restricción total, que nadie puede entrar a menos que esté autorizado. Ahí entra la mano poderosa de Dios sobre nosotros. Génesis 3:6, lo que hablaba anteriormente. Y la mujer dijo:
que vio el árbol que era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol era codiciable. Entonces el árbol era bueno, agradable, codiciable, era deseable. Y la mujer comió y dio luego a su marido. Ese fue la caída por el dialogismo. Recuerde que no se puede saber si algo es bueno o malo si no se come. Y ella solo al mirarlo dijo que era bueno, que era agradable, que era codiciable, deseable a los ojos. Entonces, las caídas se producen en gran parte porque nosotros, nuestra mente, nuestra emoción, la emoción es alterada. Cuando la emoción es alterada, el enemigo entra por un derecho legal y toma este asunto y este derecho legal para que las personas puedan estar mal en su área emocional. La mujer vio al árbol, sentido, la vista. La mujer antes de comer del fruto ya había pecado. ¿Dónde? En su mente. Ya en su mente ya había pecado. Lo que es externo es un pasado. El comer es un pasado. El hablar es un pasado. Porque antes que se ejecute un sonido de este cuerpo, ya sucedió en la eternidad. Eso está profundo. Significa lo siguiente: siempre cuando nosotros oramos y declaramos sanidad, ya Dios intervino en ese asunto. Antes que nosotros pidamos, ya Dios intervino, porque Dios no se mueve en lo físico, Dios no se mueve en la materia, se mueve en la eternidad, donde no hay tiempo y donde todo es espiritual. Entonces, cuando nosotros decimos algo, ya sucedieron las cosas. Qué importante entonces entender estos misterios. Es como cuando yo aplaudo. Cuando yo estoy aplaudiendo, pareciera que está sincronizado. Pero no lo es. Porque aplaudir es un pasado. Porque ¿qué hago primero? Yo aplaudo, pero no es lo primero. Aplaudir es un pasado. Porque primeramente yo lo llevé al cerebro y lo ejecuté. Primeramente lo pensé y luego lo ejecuté. Esa es la actividad que hace el cuerpo con algo. Cuando uno toma algo es porque la mente le dio la orden a la mano tomar algo. Cuando uno aplaude, es la mente que le da la orden a los músculos y las manos pueden aplaudir. El pecado es un pasado. Cuando una persona peca, ya lo hizo en su mente. Wow. Antiguamente, cuando las personas pecaban, fallaban, principalmente en la ley, eran tomados, sacados fuera del campamento y apiedrados. Pero las dos personas solamente, nadie más. Solo los involucrados las tomaban, los apiedraban por adulterio. Nadie más era muerto, solo los que eran encontrados en el acto de la consumación del adulterio. Pero mire qué interesante, que eso era antiguamente en la ley. Pero en la gracia, hoy estamos en la gracia, y algunos dicen, oh, con la gracia tengo más libertad. No es así. En la gracia no hay tanta libertad, hay más responsabilidad. Hay mayor responsabilidad, por eso que usted no puede decir, que estoy en la gracia, así que voy a pecar y después voy a pedir perdón. No es tan así. En la gracia hay mayor responsabilidad. Y vuelvo en la ley. En la ley alguien pecaba, lo sacaban fuera y lo apiedraban y se acababa el problema. Pero hoy en la gracia, Cristo dijo, ese era en el adulterio, en la ley, eran apiedrados. Pero en la gracia Jesús dijo, si codiciáis a la mujer de tu prójimo, ya adulteraste en tu corazón. Mire qué importante. Y ni siquiera todavía está el acto, solo está la intención. Y la intención es lo que hablaba anteriormente. Se lleva a la mente y luego se ejecuta. Un pecado, cualquier pecado físico, antes que la persona ejecute el acto de pecar, ya pecaron. En su espíritu, en su mente. Ya lo desearon, ya lo anhelaron. Esto también sucede a veces con las personas. Cuando hay una persona, por ejemplo en la iglesia, que se va por rebeldía.
porque no quiere sujetarse, rebeldía. Esa persona no se va de la noche a la mañana. Esa persona primeramente empieza a atesorar, ya no me gusta acá, ya es todo fome, ya no hay presencia, empieza a sacar sus propias conclusiones, ya no, el pastor no está fluyendo, ya no hay palabra, ya no me gusta, ya no me agrada esto. Y después viene la obra cuando le dice, pastor, me retiro de la congregación, muchas gracias y me voy. Pero cuando el hermano le dice eso al pastor, él ya se fue hace rato. ¿Por qué se fue hace rato? Porque atesoró durante mucho tiempo. Me voy a ir, ya no me gusta, ya no me agrada, ya no me parece bien esto. Ya él se fue hace rato. Se fija que volvemos nuevamente a lo mismo, que cuando una persona hace algo en lo físico, en la materia, ya pecó, ya falló en la mente, porque es una emoción. Entonces las emociones tenemos que tener cuidado. Lo que hablaba aquí anteriormente, que en la ley eran enjuiciados las personas en el acto, pero en la gracia es mayor responsabilidad. Aquí donde dice Mateo 5:23, pero yo os digo que cualquiera que mira a su mujer, solamente mira a una mujer, que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ni siquiera está el adulterio físico aquí. Se fija que la gracia no es solamente como chipes libres que se dice en Chile, que tenemos libertad y hacemos lo que queremos. No es tan así. Hay mayor responsabilidad. Por eso es que hay que cuidarse. ¿De qué hay que cuidarse? De las emociones. Porque son las emociones las que lo llevan al pecado. El miedo produce alteraciones. Todo miedo produce alteraciones. El miedo produce estrés, produce úlceras, produce trauma, ansiedades, y puede producir desórdenes hasta mentales. Por eso es que hay que tener cuidado. Recuerde que todo lo que sucede en la caída también, en la caída de Génesis 3 también viene el diálogo, donde el Señor le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? Y él dijo, tuve miedo y me escondí. Ahí es donde aparece por primera vez la palabra miedo, que miedo es parte de una enseñanza, tiene que ver con didasque. Didasque significa doctrina. Y viene el Señor, verso 11, le dice, ¿quién te enseñó que tendría que tener miedo? O sea, lo que está diciendo el Señor a Adán es, ¿quién te adoctrinó, Adán? Yo no te adoctriné en eso, yo no te enseñé, yo no te dije eso. ¿Quién te adoctrinó? El enemigo. Mire qué importante. Por eso es que el miedo es una alteración de los tres químicos. De los tres químicos que muchas veces se juntan, donde ahí está la de cortisol, que parte de la adrenalina, que se juntan estas hormonas y se producen eso, pero eso se produce a través de químicos del cerebro, que es áreas que están dentro de una persona que bajan estos químicos, se juntan estos tres químicos, la dopamina, la serotonina y la noradrenalina, se juntan estos tres químicos y la persona empieza con miedos, se bloquean. Y los miedos hacen que las hormonas dentro del cuerpo, el cortisol y la adrenalina, son los que el cuerpo expele. Y esto pasa, el cortisol que hace los músculos que liberen más azúcar y alertan de un peligro de escapar por algo. Porque el miedo produce, voy a arrancar, voy a huir, o otros quedan bloqueados, no saben qué hacer. Esto sucede porque el cortisol y la adrenalina, por los miedos, hacen que las personas se puedan bloquear. El cortisol es una hormona que produce las glándulas suprarrenales, y estas glándulas suprarrenales en la respuesta del estrés. Esta hormona juega un papel también muy importante en la regulación tanto del metabolismo del sistema inmunológico y la respuesta al cuerpo también al estrés. El cortisol ayuda a aumentar los niveles de azúcar en la sangre. Entonces, el cortisol y la adrenalina, cuando se juntan, producen miedos. Esto lo vemos cuando un animal, un perro, te ataca. Cuando ese perro te ataca y tú tienes miedo, o ese perro se acerca a ti y tú le tienes miedo, y ya el hecho de que se acerque y tú ya le tienes miedo a ese perro, ahí donde las personas no se dan cuenta, pero el cuerpo expele cortisol y adrenalina y uno no lo nota, uno no huele a cortisol, y ahí donde el animal siente ese olor y le molesta, por eso que te ataca.
Es como el contragolpe, te muerde o te quiere atacar, tú le das un puntapié y te vuelve a atacar, tú haces como que le tira un palo, una piedra, se aleja, pero después te vuelve a atacar porque es el olor, no eres tú, eres tú, pero en el olor del cortisol y la adrenalina. Por eso se produce todo eso. Este es el tema de hoy que hemos visto, y aquí vemos a Ramón y Cajal, el padre de las neuronas, el cual en 1906, premio Nobel, él dijo: somos el arquitecto de nuestra mente. Qué importante entonces entender todos estos factores que nos ayudan mucho a poder entender más una liberación. Y aquí tenemos las tres mentes: la mente dianoia, mente consciente, mente nous, mente subconsciente, mente cheder, que es la cámara de los recuerdos. Son las tres mentes el cual nosotros tenemos que tener cuidado, porque constantemente vamos a caer en esto. Voy a colocar un poco más grande para que lo pueda ver y pueda apreciar estas mentes. La mente consciente, subconsciente e inconsciente, la que tenemos, la que conocemos. Pero hay 17 tipos de mente en el cerebro. 17 tipos de mente. Pero conocemos estas tres: consciente, subconsciente e inconsciente. Y una de las que tenemos que tener cuidado es de la subconsciente y la mente inconsciente, porque la inconsciente tiene que ver con las cámaras de los recuerdos, con las memorias, lo que hemos hablado también hace poco de las memorias que hay que tener cuidado. La mente de anoia tiene que ver con la conciencia, tiene que ver con el intelecto. La nous con el subconsciente, el pasado de la memoria. El enemigo entra a través de un pasado. La mente cheder tiene que ver con el inconsciente, el pasado, imaginación y el futuro. Constantemente, todos los días, vamos a ser atacados en nuestra área emocional. Por eso es que hay que cuidarse. El cerebro, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, como usted puede ver ahí la imagen, que vemos un cerebro donde hay guerra, hay confrontación, hay batalla. Siempre va a ser así, porque hay una batalla en un mundo real o en el mundo espiritual. Este es el tema que hemos querido compartir, he querido compartir con ustedes sobre las emociones. El cuidarse de las emociones, el cuidarse de las alteraciones, procurar estar tranquilo, no alterarse. Una de las cosas que aprendí en la neurología, que lo he enseñado bastante tiempo también, es que cuando uno se altera, se bloquea, se coloca nervioso, se agita el corazón, dolor muscular, dolor de cabeza, se agita, transpira, es porque está una agitación de un área emocional. Eso se puede controlar. ¿Sabe cómo se controla la ira? Con la respiración, con inhalar, mantener unos 3 segundos y luego botar. Al hacer usted todos los días este ejercicio le va a ayudar mucho, se lo recomiendo. Le va a ayudar mucho porque el respirar bien ayuda a la memoria, a tener buena memoria. Ayuda a que las emociones se aquieten. Ya no hay nerviosismo, ya usted no se va a bloquear. Ayuda al corazón, porque el corazón respira bien porque hay una buena respiración. Tiene muchos síntomas al cual cuando uno lo hace bien. Entonces constantemente, cuando usted se va a acostar o antes, haga este ejercicio unos 5 minutos, inhala con la nariz, inhala, retiene y cuenta 1, 2, 3 y bota. Cuenta en la mente para que no bote el aire. Y hágalo constantemente. Y usted va a ver que usted va a tener más paz, ya no va a andar agresiva, ya no va a andar con impaciencia, usted ya ahora va a poder pensar, ya las cosas ya las toma con madurez, ya no la altera, ya no le tiene ira. ¿Por qué? Porque hay un control a través de las emociones. Este es el tema, aparte de lo que es las emociones, en lo que hoy hemos visto a través de este mensaje, que es un mensaje que nos ayuda mucho a entender sobre las anatomías de las emociones.